Torres. Real. Es más. ¿Os lo habéis creído? Llegó el momento de demostrar hasta dónde llega la ingenuidad humana, que os hace vulnerables y manipulables. Porque, aunque aparentéis ser incrédulos ante estas cosas que no son palpables, o no veis, a la vista está que no es así. Solo tuvieron que mostrarse como el bien y hacer como que ayudan a las personas para conduciros por el camino que os marcaron. Simplemente se aprovecharon de vuestra buena fe como personas de bien que sois, al tiempo que ocultaban su lado oscuro. ¿De verdad os habéis creído todas esas chorradas que os han contado? ¿De verdad creéis que yo soy un iluminado? ¿Tan ilusos e ingenuos sois? ¿Os habéis creído que existen los iluminados y los espíritus? Lo cierto es que no os aclaráis para nada. Creéis que sabéis las cosas y os contradecís cuando hacéis referencia a una cosa y la situáis en distintos escenarios. Algo que, entre otros, también es el caso de los fantasmas y los espíritus, que se le da definiciones distintas cuando en verdad se hace referencia a lo mismo. La definición de los fantasmas es que son figuras irreales, imaginaria o fantástica que alguien cree ver, y contradictoriamente a esa definición, se le añade que es normalmente incorpórea. Esto significa que carece de cuerpo, volumen o consistencia y que pertenece al espíritu o que no se puede percibir por los sentidos, o sea, que por un lado se define como algo imaginado e irreal, y por otro lado se define como algo existente real, todo mezclado en una misma definición. Mientras que el fantasma es definido como imagen o idea irreal creada por la imaginación, especialmente la que está impresa en la memoria de forma atormentadora. El espíritu se define como entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que, junto con el cuerpo o parte material, constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar, o sea que la definición del espíritu se enfoca en un plano existencial, que aunque es algo incomprensible e inmaterial, forma parte del cuerpo, y que también siente y piensa, una definición que simplemente describe al espíritu como persona, considerada solo desde la perspectiva emocional e intelectiva, así que para encajarlo, han tenido que inventar un concepto diferente de lo que es una persona. En lo básico del concepto tanto fantasma como espíritu básicamente es lo mismo. Teóricamente es el alma que se desprende del cuerpo cuando se fallece, entonces, ¿por qué considerarlo de forma diferente? Si uno existe el otro también y viceversa, si es imaginado y no existe ninguno, porque os encaja todo en el mismo concepto, o no os aclararéis. De hecho, los hay que piensan que cuando mueran su alma se irá al cielo, y en contradicción no creen en fantasmas, o sea que, ¿solo creen en lo sobrenatural para lo que les interesa? Lo que está claro y más que claro es que, esto es un concepto a la carta, se pone y se quita lo que cada uno quiere, lo cual es una pequeña evidencia de que todo esto es imaginado. Una dimensión creada por la imaginación al capricho que te apetezca, como que si te dan miedo los dragones, los quitas y pones unicornios rosas. Y si te gustan los dragones le pones dragones rosas y ya está, ya tenéis el paraíso a la carta. La imaginación para estas cosas es ilimitada, como a la hora de predicar los pastores frente a sus corderitos. Hablan de un Dios bondadoso, justo, misericordioso y de todas las cualidades y virtudes que se les ocurra. Sin embargo, contradictoriamente lo describen como de lo más despreciable y despiadado para meterle miedo a sus corderitos, para que su rebaño no se le desmadre. Por otro lado, Dios dice esto. Ezequiel 33, 11. Yo no me gozo en la muerte del impío, sino en que se retraiga de su camino y viva. Y estos admirados pastores lo pintan como si disfrutara haciendo sufrir a los no creyentes. Los mismos creyentes parecen no tener ningún sentimiento al respecto, hacia sus semejantes que no creen como ellos, y presumen de su hipotética suerte, mientras amenazan a los que no son creyentes a que sufrirán ese destino hipotético, si no se convierten a su modo de creer. De hecho, su mayor amenaza es que si no crees como ellos, indiferentemente de si eres bueno o no, Dios te mandará a un infierno de sufrimiento eterno, donde sufrirás innumerables torturas de todo tipo, que te aportarán sufrimientos y dolores inimaginables durante toda la eternidad. Ese no es el Dios que se describe en los escritos. Todos esos conceptos han sido inventados y ajustados según el capricho de quien sea el que predica. El caso es que la manipulación a la que se ha sometido los escritos ha transformado tanto todo que la realidad no encaja en ellos. Es más, en este caso, siendo simbolismos dirigidos a nuestra civilización, con sus manipulaciones lo han dirigido directamente al individuo, de tal modo que ni se sacará una simple conclusión clara ni se llegará a aprender nada de ello. Más aún,
esos escritos llegarán a ser tan inútiles, que solo servirán para que cada día más personas vayan dejando de creer y tener fe en la palabra de Dios. ¿Cómo podéis haberse creído todas esas tonterías que os han contado? La respuesta es sencilla, está escrito, y nunca nadie os dijo que esos escritos fueron manipulados añadiendo el concepto espiritual predominante. Mas hay una realidad de la que nunca os habéis percatado. Habéis sido convertidos sin daros cuenta de que se os obligó por la fuerza a creer en lo que a las autoridades religiosas les dio la gana. Y no os dejaron creer de otro modo. Estas cosas se van asentando en nuestras vidas sigilosamente hasta que su red está lo suficiente extendida. Y ya no hay escapatoria, porque además de tener el control estando introducidos dentro del poder, también se introducen en las cabezas de todos, así que no hay escapatoria. Se implantan en toda la civilización, sí, o sí, y no tiene por qué estar controlado por nada ni nadie. Es el mal que se extiende sin darnos cuenta de ello, alimentado por la avaricia, el egoísmo y todas ansias viciosas despreciables. Y somos nosotros quienes le abrimos la puerta al mal dejándole entrar en nuestras vidas. Todo esto de lo sobrenatural a la vista está que aún sigue permaneciendo entre muchísimas personas. Demasiadas para esta época diría yo, aunque, entre los más jóvenes de los países más desarrollados ya se está perdiendo la creencia en lo espiritual, y sin embargo poco a poco va surgiendo un modo diferente de introducirse en lo sobrenatural dejando a un lado el plano religioso, cosa que como ocurrió con las religiones, llegará el momento que será transformado en lo que a quienes los crean y lo transmiten les dé la gana, porque ahora son los teóricos de ciencias quienes os están introduciendo en un nuevo concepto de ver la vida. Y al igual que en la antigüedad lo educaron los religiosos, ahora en la actualidad son los de ciencias quienes os lo están educando. Ahora, incluso antes de haberse acabado con la antigua lacra camuflada en creencias religiosas, toca ocuparse de las nuevas tendencias para erradicarlas antes de que se conviertan en las nuevas sectas que predominarán en el futuro, todo muy moderno, ¿verdad? Incluso mezclado con la física, pero, igual de dañino y fantasioso, y como ocurrió en el pasado. Ahora lo educan en los institutos y universidades aquellas personas más admiradas por nuestros jóvenes que lo estudian o se están aficionando a la ciencia moderna, y pasará desapercibido hasta que sin darnos cuenta ya esté implantado en nuestras vidas. Solo nos faltaba eso, mezclar la ciencia con lo sobrenatural estimulando nuevas creencias. Debéis saber que, para ser dignos no es necesario creer en nada, solo se te pide ser buena gente.